Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien, hasta donde les saludemos, desde donde nos estén sintonizando en esta noche de martes 16 de noviembre. Quiero enviarles un fraterno saludo a todos en espera que en sus hogares encuentren salud, encuentren dicha y mucha felicidad. Quiero enviar un especial saludo en esta ocasión para iniciar el programa a los compañeros panelistas del resto de días de plataforma. Quiero enviar un fraterno abrazo a José Luis Magaña, a Carmen, a Naida y Tania, que es un verdadero honor estar compartiendo con ustedes en este espacio. Indudablemente creo que todos aprendemos un poco cada día que sintonizamos esta plataforma y va a ser de verdad enriquecedor estar compartiendo con ustedes durante todas las semanas. También quiero aprovechar para enviar un saludo muy cordial a las personas que estuvieron sintonizando el programa anterior donde hablamos de nuestros desaparecidos y que también interactuaron a través de redes sociales en el video que quedó en el YouTube de Informa TVX. Y especial saludo entonces para Stacy, para Emilio Lara, para Petera Nieto, para el señor Hernández, para Mariano Albanés, Carlos Escobar, Mauricio Magaña, Sonia Pérez y Gustavo Rodríguez, quienes plasmaron sus comentarios y valoraciones sobre ese tema coyuntural que lamentablemente estamos viviendo en el país, a quienes les invito a que sigan interactuando a través de redes sociales, que sigan plasmando sus opiniones, y también invito al resto de la audiencia a que vayan al YouTube de Informa TVX y ahí puedan interactuar en cada uno de los programas que vamos a estar produciendo en las próximas semanas sobre temas de coyuntura. Es importante que hagamos uso de estos espacios para poder expresar nuestras ideas, para poder expresar las valoraciones que tenemos sobre estos temas de coyuntura. Decíamos que ahora es 16 de noviembre, una fecha donde se conmemora el 32 aniversario del cobarde asesinato de 6 padres jesuitas de la UCA y 2 colaboradoras que les apoyaban en la labor que ellos desarrollaban en ese momento. Es en 1989 puntualmente, el 16 de noviembre, donde se dio el asesinato de Ignacio Ellacuría, quien en ese momento era el rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, del sacerdote jesuita Ignacio Martín Baró, quien se desempeñaba como vicerrector académico. Segundo Montes, sacerdote jesuita también de origen español, quien fungía como director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, del IDUCA. Juan Ramón Moreno, sacerdote jesuita español, quien fungía como director de la Biblioteca de Teología de la Universidad. El sacerdote jesuita Armando López, quien era profesor de filosofía. El sacerdote jesuita salvadoreño Joaquín López y López, quien era fundador de la universidad y un estrecho colaborador de todo el andamiaje de la universidad de ese momento. También fueron objeto de asesinato en ese fatídico 16 de noviembre de 1989, Elba Ramos, quien era empleada doméstica que colaboraba con las labores en el hogar y en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, y su hija de nombre Celina Ramos, ambas salvadoreñas, quien era de 16 años y se encontraba apoyando en esa noche en las labores que desempeñaba su madre en la universidad. A ellos se les conoce como mártires de la UCA. ¿Por qué como mártires de la UCA? Porque ellos fueron asesinados producto de alzar su voz contra las injusticias, contra los atropellos, contra los vejámenes que en ese momento realizaba las autoridades en el país contra la población que alzaba o que pretendía alzar su voz en contra de estas circunstancias. Creo que es un buen momento para que como país recordemos estas injusticias, recordemos estos asesinatos con mucho respeto a la memoria de estas personas y con la firme convicción de que jamás se repitan hechos de esta índole en el país, donde por callar las voces de quienes denuncian injusticias
en la vida cotidiana de nuestro entorno son acallados por medio de la fuerza. Eso no puede volver a suceder nunca, jamás. También, y antes de referirme puntualmente al tema que nos convoca esta noche de martes, no puedo dejar de hacer mención de la lamentable escalada de violencia que vivimos la semana anterior, puntualmente del día martes 9 de noviembre al día jueves 11 de noviembre, según cifras dadas a conocer por las autoridades públicas, resulta que se dieron en el país más de 40 homicidios. Ello indudablemente viene a alterar o a poner en evidencia una situación de desbordaje de la atención de la violencia en el país. Y lamentablemente, como siempre suele suceder, es la población más vulnerable la que termina poniendo la sangre en las calles de nuestro país. Sirve este espacio entonces para hacer un llamado público a las autoridades encargadas de la seguridad en El Salvador. No es posible de que se desborde de esta manera el tema de la violencia que vive nuestro país. Debemos implementar, digo debemos porque es compromiso tanto de las autoridades como de todas las fuerzas vivas del país, aplicar políticas, aplicar estrategias tendientes a trascender en el tiempo y que den firmeza a la sana convivencia que ha de privilegiarse en nuestro país. Insisto, no es posible que las personas inocentes sigan poniendo la cuota de sangre en nuestro país. Se habla entonces que la semana anterior, esos 3 días puntualmente, más de 40 familias tuvieron que lamentar la pérdida de un ser querido a manos de la violencia absurda e irracional que muchas veces priva en nuestro país. También no puedo dejar pasar la oportunidad y de hacer un llamado a quienes materialmente realizan estos actos de violencia. Como muy bien lo dijo en otro contexto histórico, San Romero de América, son salvadoreños matando salvadoreños. Reflexionen, pónganse a analizar que son compatriotas que absolutamente no tienen nada dañino en cuanto a su forma de relacionarse a quienes le están coartando su posibilidad de continuar compartiendo con sus familiares. Estamos generando demasiado luto y dolor. Creo que el país ya sufrió lo suficiente en estos temas y no podemos, bajo ninguna premisa y bajo ningún esquema de negociación que pudiera existir, volver a estas circunstancias. Bien, dicho lo anterior, corresponde que abordemos el tema que nos convoca para esta noche, y es el de la salud mental, una tarea pendiente de país. Para ello me he de referir, en primer momento, al reconocimiento del derecho a la salud como un derecho humano fundamental que nos asiste a la totalidad de personas que cohabitamos en el territorio salvadoreño. Para ello nos vamos a auxiliar, y lo intentaremos siempre a lo largo de nuestra participación, de la Constitución de la República. Es que no hay dónde perderse en la normativa que rige nuestro país. Es acá, en este texto, donde encontramos todo el andamiaje normativo que rige nuestro desenvolvimiento. Veamos entonces el artículo 65 de la Constitución, que es lo que nos establece. Dice puntualmente: la salud de los habitantes de la República constituye un bien público. El Estado y las personas están obligados a velar por su conservación y su restablecimiento.
Vemos entonces que existe una clara orientación a la obligación que existe para las autoridades estatales y para toda la población en general de velar por la conservación de la salud y el restablecimiento de la misma cuando ésta se vea deteriorada. También en el artículo 35 encontramos la regulación segmentada de la salud referente a los menores. Dice el artículo 35, el Estado protegerá la salud física, mental y moral de los menores y garantizará el derecho de estos a la educación y a la asistencia. Hablamos entonces ya en este artículo 35 de la derivación del tema que nos ocupa esta noche, la salud mental. ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud? Primero, sobre qué hemos de entender por salud. Nos dice de que es un estado completo de bienestar físico, mental y social. Y no solamente la ausencia de enfermedad o dolencia. Habla entonces de un estado de armonía en el que se desenvuelve un ser humano, donde es importante el tema físico, pero hace especial énfasis la Organización Mundial de la Salud con el tema mental. Y no habla solo de una ausencia, dice, de enfermedad o dolencia, sino de esa integridad como se siente el ser humano en torno al medio en el cual se desenvuelve. También la Organización Mundial de la Salud define la salud mental de la siguiente manera, como el estado de bienestar en el cual el individuo se da cuenta de sus propias actitudes, puede afrontar las presiones normales de la vida, puede trabajar productiva y fructíferamente y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Si nos fijamos en el abordaje que hace la Organización Mundial de la Salud, está hablando de que es importante que el individuo se encuentre bien en este aspecto porque ello va a conllevar a que pueda sumar positivamente al entorno en el cual se desenvuelve, a su comunidad, porque será capaz de reconocer sus aptitudes y ponerlas al servicio de esta comunidad. Esa es la trascendencia e importancia de la salud mental en nuestro país. Dicho lo anterior, creo que es importante de que valoremos si en nuestro país existe un abordaje integral sobre esta materia de la salud mental. Es importante que nos fijemos en hechos coyunturales de las últimas décadas que nos pueden servir de guía para realizar este análisis sobre si se ha ejecutado o no una estrategia integral de salud mental. Vayámonos años atrás y hablemos del tema de la guerra civil. Indudablemente este fue un fenómeno que desde la década de los 60, 70 y 80 trajo consigo mucho luto y dolor a la sociedad salvadoreña, con todos los asesinatos que se dieron en la época, con todas las desapariciones que se dieron en la época, y eso sin lugar a dudas vino a afectar el tema del bienestar, de la salud mental y emocional de la población. También otro hecho relevante, en el año 1986 y en el año 2001 vivimos como país terremotos de gran magnitud que trajeron consigo mucha destrucción y también mucho luto por los fallecimientos que se dieron producto de los mismos. ¿Qué decir de la pandemia por el COVID-19? Que desde el año 2020 y hasta la fecha sigue generando una gran zozobra en la población, sigue generando afectaciones a la salud mental, a la salud emocional de la población, no solo producto de los fallecimientos de familiares y seres cercanos producto del COVID-19, sino también con todo ese temor, con toda esa preocupación que el desconocimiento de la enfermedad nos ha traído.
Y sumar también la violencia absurda e irracional que hemos vivido por décadas en nuestro país, que ha condicionado el desarrollo de muchas personas, de muchas comunidades en nuestro país. Sobre estas circunstancias, sobre estos hechos, vale la pena entonces preguntarse, ¿se ha contado en el país, se ha contado en El Salvador como una estrategia integral tendiente a abordar el tema de la salud mental de todas las víctimas que han existido a lo largo del tiempo en nuestro país? Para ello es importante que nos remontemos al año 2017. Resulta que en el año 2017, por parte de la Asamblea Legislativa, se creó la Ley de Salud Mental y esta normativa establece como objeto garantizar el derecho a la protección de la salud mental de las personas desde su prevención, promoción, atención, restablecimiento y rehabilitación en las diferentes etapas de su desarrollo, asegurando un enfoque de derechos humanos. Esta normativa mandata como ente rector al Ministerio de Salud. Ministerio de Salud que debe además, dice esta norma, emitir la Política Nacional de Salud Mental y debe de hacerlo de manera coordinada su labor con otras entidades. Se menciona, por ejemplo, el Ministerio de Educación, Ministerio de Justicia, las entidades que conforman el Sistema de Protección Integral de la Niñez y de la Adolescencia, como el ISNA y el CONNA, Ministerio de la Defensa Nacional y el Ministerio del Trabajo. Es importante, si bien es importante la existencia de una normativa creada en la Asamblea Legislativa, de una política nacional de salud mental que ha sido emanada por parte del órgano ejecutivo, específicamente por parte del Ministerio de Salud, esta política data desde el año 2018. Tanto en la política como en la ley se establecen deberes, derechos y responsabilidades que deben de seguir estas entidades que hemos mencionado. Pero creo que es importante que como salvadoreños nos cuestionemos en lo siguiente. ¿Basta con la existencia de una normativa, de una política, o necesitamos acciones reales en el territorio que vengan a abordar estas situaciones de salud mental deteriorada que sin lugar a dudas existe en la población? Creo que debemos de exigir que se pase del texto a la práctica, que existan verdaderas acciones, verdaderas estrategias que atiendan de manera preponderante el derecho a la salud mental de las víctimas. Les dejo con esta reflexión. Ha sido un gusto que compartan esta noche con nosotros. Quedan abiertas las redes sociales de Informa TV X y de Plataforma para que podamos interactuar. Recuerden, pueden encontrarme en Twitter como Alvarenga Mártir y en Facebook e Instagram como Eduardo Alvarenga. Por ahí nos encontraremos y seguiremos abordando estos temas y en las semanas venideras el resto de temas de coyuntura que vayan surgiendo. Un abrazo, que tengan muy buenas noches, cuídense mucho y sigamos cumpliendo con las medidas de protección de bioseguridad por el COVID-19. Un abrazo, buenas noches.